Hola, soy Francisco Bermúdez y en esta clase vamos a ver el manejo en urgencia de la enfermedad de la vesícula y de las vías biliares, colelitiasis, coledocolitiasis, colecistitis, etcétera, todo esto que ya nos suena. No me voy a centrar mucho en el diagnóstico diferencial porque para ello os remito a otra clase que se subió hace un tiempo por parte del curso y que grabó mi compañera Marta, en la que se explica muy bien el diagnóstico diferencial entre las distintas patologías. Yo lo que me voy a centrar más va a ser en esto, en el manejo diagnóstico y en el manejo terapéutico de estas patologías, sobre todo en urgencia. Vamos con ello. Vamos primero con el cólico biliar. El cólico biliar no es una patología en sí mismo, sino que es un síndrome clínico que se produce cuando hay una obstrucción en el conducto cístico, en las vías biliares, y estos tubos, que son músculo liso, intentan vencer esta obstrucción y se produce lo que se denomina un dolor cólico, como el dolor que aparece en el cólico nefrítico o un cólico abdominal, cuando se obstruye el intestino y el tubo digestivo intenta empujar el contenido para desobstruirse. Por tanto, ¿cuál es el síntoma cardinal de este síndrome? El dolor. ¿Y cómo es el dolor del cólico biliar? Pues es un dolor que se localiza en el centro-derecha del abdomen, que no es constante, sino que es intermitente, que puede aparecer una vez al día, puede aparecer varias veces al día, puede aparecer un día y no aparecer en los siguientes 3 meses. Es algo que no es continuo, no es un síndrome continuo y muy característico de se relaciona con las comidas grasas, porque esta grasa estimula la contracción de la vesícula y esto aumenta el dolor del cólico biliar. ¿Qué hacemos si alguien nos viene con un dolor de estas características? Le vamos a hacer una ecografía para valorar cualquier enfermedad de la vía biliar o cualquier sospecha de enfermedad de la vía biliar. Lo primero que vamos a hacer va a ser una ecografía. ¿Y qué vamos a ver en esta ecografía? Pues lo más probable es que veamos litiasis, porque los cólicos biliares se originan normalmente porque existen litiasis que obstruyen el conducto cístico y estas litiasis se originan dentro de la vesícula biliar, así que vamos a ver esto, litiasis dentro de la vesícula biliar. Y aquí vemos muy claramente las pelotitas blancas, pero lo que nos dice realmente que son unas litiasis es la sombra acústica posterior. Igual que en la litiasis renal, también esta sombra acústica posterior nos indica que hay litiasis en esta zona. ¿Cómo vamos a tratar el cólico biliar? Pues todo va a depender, primero, de la intensidad de los síntomas. Un cólico biliar no muy sintomático en el que el paciente no se quiere operar, no quiere tratarse, podemos dejarlo en observación hasta que se produzca una intensificación de los síntomas o se produzca otro tipo de patología derivada de las litiasis biliares. Lo más efectivo, pues hacer una colecistectomía. Si quitamos la vesícula, eliminamos completamente el problema porque ya no se originarán cálculos y es lo más normal cuando tenemos litiasis biliares sintomáticas porque tenemos unos cólicos biliares que realmente le están causando molestias al paciente que no le dejan llevar una vida normal. Vamos a indicar la colecistectomía. Y en casos en los que no veamos necesario llevar a cabo esta intervención, casos en los que el paciente sea de mucho riesgo anestesiarlo, o cuando el paciente no se quiera someter a una intervención quirúrgica, le podemos ofrecer otras alternativas, como son la litotricia externa, en la que rompemos los cálculos con ondas sonoras desde fuera, o la disolución farmacológica con fármacos. Realmente estas alternativas tienen mucho riesgo de recidiva por lo que no son de elección. Lo más efectivo, la colecistectomía. Vamos ahora con la coledocolitiasis. Esto sí es una patología en la que tenemos litiasis dentro del colédoco. Normalmente esta litiasis se origina en la vesícula, pero esto no es una litiasis biliar que la que tenemos litiasis en la vesícula, sino que en la coledocolitiasis tenemos litiasis dentro del colédoco, del conducto que se forma por la unión del conducto hepático común y el cístico. ¿Cuál es la clínica de la coledocolitiasis? Pues lo más normal es que pase asintomática, como sucede con las litiasis vesiculares. Si no hacemos una ecografía, probablemente nos enteremos de que el paciente tiene una litiasis en el colédoco. Sin embargo, cuando normalmente los pacientes acuden a consulta y cuando normalmente diagnosticamos la coledocolitiasis y la litiasis vesiculares, es cuando da uno de estos síntomas. Las coledocolitiasis pueden dar de todo, pueden dar muchas patologías secundarias, desde colangitis aguda, que es lo más típico de las coledocolitiasis, hasta si no se detectan a largo plazo y se dejan evolucionar, pueden dar una cirrosis biliar secundaria obstructiva. Importante, como en cualquier enfermedad de la vía biliar, vamos a hacer ecografía. ¿Y qué vamos a ver en la ecografía de una coledocolitiasis? Vamos a ver dilatación de la vía biliar. Y aquí, aparte de dilatación de la vía biliar, vemos un cálculo, pero lo normal es que en la coledocolitiasis no veamos el cálculo, que el cálculo no sea visible.
¿Cómo manejamos la coledocolitiasis? Pues aparte de esta ecografía, que es la prueba inicial, vamos a hacer una CPRE, porque esto no es tanto diagnóstico, vamos a ver mucho mejor el cálculo como terapéutico. Podemos tanto extraer el cálculo como realizar endoscópicamente una esfinterotomía para que se drene la vía biliar y se expulse el cálculo. Y si tenemos evidencia de que este cálculo proviene de la vesícula, tenemos litiasis biliar confirmada por ecografía, vamos a hacer una colecistectomía programada posteriormente. Vamos ahora con las enfermedades inflamatorias de las vías biliares. La colecistitis aguda. ¿Cuándo sospechamos que existe una colecistitis aguda? Pues nos van a decir que existe el dolor en el hipocondrio derecho, dolor a la palpación y en esta palpación vamos a detectar una vesícula hinchada, una vesícula que está distendida y muy palpable, incluso que por la gran inflamación que existe palpita. Esto es lo que se denomina signo de Murphy y junto a este dolor vamos a tener fiebre y leucocitosis. Sería como un cólico biliar, pero al que le añadimos semiología infecciosa de fiebre y leucocitosis. Y cuando tenemos esta clínica, que es una clínica muy típica de colecistitis aguda, vamos a realizar rápidamente una ecografía. Si se trata de una colecistitis aguda, vamos a ver una vesícula con las paredes engrosadas y rellena de un líquido, de un contenido ecolúcido que es pus, porque se está produciendo una infección. Normalmente esta colecistitis aguda se va a deber a que el cístico está obstruido por un cálculo y entonces se acumula ahí el contenido de la vesícula, se sobreinfecta y se produce esta colecistitis. Con esta ecografía no es suficiente para diagnosticarlo si tenemos una imagen tan clara. Y cuando diagnostiquemos una colecistitis aguda, ¿qué vamos a hacer? Pues lo primero, tratamiento médico, vamos a estabilizar al paciente, vamos a darle antibióticos porque se trata de una infección y vamos a darle analgesia. Importante, y esto se aplica a todas las enfermedades que vemos hoy, en las enfermedades de la vía biliar no damos opioides porque esto contraen el esfínter de Oddi y impiden que se drene correctamente la vía biliar. Así que nunca opioides, nunca le vamos a dar morfina a un paciente, aunque su dolor sea muy intenso, nunca le vamos a dar morfina a un paciente con un cólico biliar o con una colecistitis aguda. Y en el tratamiento de la colecistitis aguda, lo importante y con lo que quiero que nos quedemos es que el tratamiento es quirúrgico. El tratamiento es la colecistectomía. Solo no haremos una colecistectomía en pacientes a los que va a ser muy difícil someterlos a una anestesia general y entonces preferimos hacerle una colecistostomía en la que drenamos externamente bajo anestesia regional. Pero lo importante es que a un paciente con colecistitis aguda le hacemos colecistectomía. ¿Y cuándo se lo hacemos? Pues tenemos varias opciones. Lo ideal, lo que es de elección, es hacer una colecistectomía precoz a las 48-72 horas, porque tenemos tiempo para enfriar un poco la infección, pero no se desinflama del todo la vesícula y entonces el cirujano puede extraerla mucho mejor. Así que el tiempo óptimo para extraer una vesícula en una colecistitis aguda es a las 48-72 horas. Solo tenemos una colecistectomía urgente en casos muy complicados, cuando el paciente está muy inestable y vemos que necesita rápidamente que se le extraiga esa vesícula para que no se produzca un shock séptico, y también en colecistitis de alto riesgo, como las colecistitis de diabético, que tienen alto riesgo de desarrollar una colecistitis enfisematosa. Y la haremos diferida cuando se ha retrasado el diagnóstico y entonces no hemos podido hacer esta colecistectomía precoz. Mejor que hacer la colecistectomía a los 4 o 5 días, que ya va a ser muy difícil, encima no está controlada del todo la infección, va a ser mejor que la hagamos después de 6 o 8 semanas, cuando ya está enfriado completamente la zona y sea mucho más fácil hacer esta colecistectomía programada, eso al mes, 2 meses. Y vamos ahora con la colangitis aguda. ¿Cuándo sospechamos que existe una colangitis aguda? Pues en un enunciado del MIRE en el que nos quieran hablar de esta patología nos van a poner siempre dolor en hipocondrio derecho, fiebre en pico e histericia. ¿Por qué hay histericia en la colangitis y no en la colecistitis? Porque en la colangitis tenemos obstruido completamente el colédoco y entonces los conductos hepáticos no pueden drenar. Sin embargo, en la colecistitis lo que tenemos obstruida es la vesícula, el conducto cístico, lo que no impide que los conductos hepáticos se drenen y por lo tanto no se produce histericia normalmente, salvo que se hinche mucho la vesícula y sea la misma vesícula la que obstruye el colédoco. Esta tríada clínica es lo que se denomina tríada de Charcot y si tenemos esta tríada clínica muy clara, podemos diagnosticar de forma definitiva una colangitis aguda. No necesitamos más pruebas, aunque normalmente vamos a realizar, pues, por supuesto, una eco, que es la primera prueba que realizamos en todas las patologías de la vía biliar, y normalmente también realizaremos una CPRE. ¿Y por qué realizamos una CPRE en la colangitis aguda también? Porque mediante la CPRE es con lo que vamos a realizar el tratamiento. Gracias a esta CPRE vamos a desobstruir la vía biliar y vamos a poder tratar mucho mejor la colangitis aguda. Por supuesto, habrá que administrar también antibiótico intravenoso y si la colangitis aguda, como es lo más frecuente, se origina por litiasis que provienen de la vesícula, pues vamos a hacer una colecistectomía
programada unas semanas después de que hayamos tratado esta colangitis aguda. Y nada, espero que esta clase sea de utilidad y mucho ánimo con la preparación.